Nehemías, ¿cómo aparece caracterizado en este libro que es autobiográfico? Él era uno de los funcionarios del hombre más poderoso del mundo de la época. Servía como copero del emperador, copero del rey de Persia, un imperio que había incrementado su poder y su poderío por vastos territorios, vastos territorios. Y un imperio que tenía a muchas naciones que estaban sujetas bajo su dominio. Y Nehemías tenía el privilegio, o no sé si privilegio, pero la oportunidad de estar en la corte del hombre que gobernaba todo ese imperio. Y era su copero, le servía el vino al rey. Por eso era un hombre de mucha confianza. La figura del copero no es solamente, no tenemos que pensar como alguien que nos sirve, como cuando usted va a una fiesta y le sirven ahí. No, no. El copero era un oficial de la corte que controlaba que el vino estuviera bien. ¿Por qué? Porque lo podían envenenar al emperador. Entonces el copero tenía que probarlo primero. Si no se moría, entonces se lo daba al emperador. O sea que el rey confiaba mucho en la persona del copero. Pero Nehemías era parte del pueblo de Dios. Era parte del pueblo de Dios. Era judío. Y él escucha un informe que le traen algunos judíos que venían de Jerusalén, que había sido destruida, devastada después del exilio. Y le preguntan a Nehemías cómo está la ciudad de Jerusalén, la ciudad de nuestros padres. Y escucha un reporte que le entristece el corazón. ¿Se acuerdan? Que estaban sus murallas tiradas y las puertas quemadas a fuego y que las personas que estaban viviendo ahí la estaban pasando bien, bien mal. Nehemías inmediatamente ora a Dios y se pone en oración. Y esto dice Nehemías que empieza este camino en el mes de diciembre. Ahora quiero que veamos, avancemos un poquito más en la historia, en el capítulo 2, ¿qué pasó 4 meses después? ¿Qué pasó allá por el mes de abril? ¿Qué pasó con este hombre que escucha una necesidad, que ve que el pueblo de Dios está en crisis, que se pone en oración al Señor? ¿Qué pasó con eso? Bueno, 4 meses después va a pasar el capítulo 2. Y he titulado al sermón de esta mañana, Preguntas con el Rey. Preguntas con el Rey. ¿Por qué? Porque este capítulo, la porción que vamos a considerar, tiene que ver con 3 preguntas que le hace el rey y 3 respuestas que da Nehemías. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 1 del libro de Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, sería más o menos abril, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino listo, dice la palabra de Dios, que él va y lo sirve en la corte del rey. Ahora recuerden que Nehemías venía de estar orando y ayunando por el pueblo de Dios y por la situación en la que ellos estaban. Y dice la palabra de Dios que cuando Nehemías está en la corte, Nehemías venía con un corazón cargado. Ahora el mes de Nisán es abril, donde iniciaba el año para los persas, era como año nuevo. Así que imagínense, la gente estaba feliz. Pero Nehemías, ¿cómo estaba? Estaba triste. Y en la corte del rey, como era el año nuevo, se esperaba que todo el mundo estuviera feliz. Era incluso una ofensa al rey ir a la corte, presentarse delante de él y estar triste. Era una ofensa. Y los oficiales del rey y de la corte tenían que estar siempre sonrientes. ¿Para qué? Para dar todo el buen ánimo delante de su rey. Imagínense si no, sería como para nosotros, imagínense que usted contrata un payaso para que venga a la fiesta de su hijo y el payaso en vez de estar feliz estaba triste. Imagínense eso. ¿Qué hace usted con el payaso? Lo despide. Se supone que tiene que estar feliz y está triste. ¿Qué cosa? Bueno, así era un poquito en esos tiempos. Los oficiales de la corte tenían que estar felices delante del rey. Pero Nehemías tiene una carga en el corazón, una tristeza, una angustia. Y ha estado orando y ayunando por 4 meses. No sabemos con qué regularidad lo ha hecho, pero estaba más flaquito quizás. Porque no comía tanto. Y la angustia, ¿qué pasa? ¿Se refleja en dónde? En el rostro. Así es el libro de Proverbios.
Entonces cuando está ahí sirviéndole el rey, al rey el vino, dice la palabra de Dios que el rey de Persia le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Dice la palabra de Dios que Nehemías dijo, entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Dijo, acá me cortan la cabeza. Y Nehemías le responde al rey y le dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde está el sepulcro, la tumba de mis padres, ha sido consumida y sus puertas quemadas con el fuego? El rey le pregunta, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Y Nehemías le va a dar una respuesta muy concisa. Señor rey, si he hallado gracia delante de sus ojos, por favor envíeme a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo reedifique la ciudad. El rey le vuelve a preguntar, ¿y cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías le dijo todo el plan, el rey agradó al rey conceder lo que Nehemías le había pedido. Y además de esto, el versículo 7, dice que Nehemías también dijo, bueno, ya que me dijo que sí el rey, bueno, también le voy a pedir esto. Le pidió madera para reconstruir las puertas y las murallas y para poner una casa. Y le pidió también cartas para los gobernadores de la ciudad porque él estaba en Susa, que era la capital del imperio persa, y tenía que viajar hacia Jerusalén. Y no era en esa época que se tomaba un avión de Susa a Jerusalén sin escalas. No, había que ir por tierra a caballo y había que cruzar por muchas provincias. Entonces Nehemías tenía que tener la carta, un salvoconducto para que los gobernadores de la zona lo dejaran pasar y llegar a Jerusalén. Esta es la historia que nos narra Nehemías en el capítulo 2, del verso 1 al 11. Ahora, Nehemías dice algo muy importante y él dice que el Señor, que el rey le concedió todas estas cosas de acuerdo a la benéfica mano dice Nehemías, mi Dios sobre mí. Lo que Nehemías está diciendo es que Dios está moviendo el corazón del rey. Si bien Nehemías está hablando con el rey, Nehemías reconoce que hay un Dios que está por encima del rey, que es soberano de todas las cosas y es el que está dirigiendo el corazón del rey. Y eso lo encontramos también en el libro de Proverbios. El Señor dirige el corazón del rey. Ahora, ¿por qué le puse este sermón, preguntas con el rey? Porque justamente quiero que veamos de este diálogo 3 preguntas que el rey le hace a Nehemías y 3 respuestas que él le da. Ahora bien, lo que este pasaje intenta de alguna manera contestar a su audiencia y a nosotros también, tiene que ver con una pregunta crucial sobre el proceso de nuestra fe. ¿Cómo es el proceso por el cual la fe produce acción en nuestras vidas? Este pasaje lo que nos va a enseñar es cuál es el caminito, cuál es el proceso por el cual nosotros vemos que una fe genuina produce acción. Y lo vamos a encontrar en esta lectura bíblica. Si ustedes me acompañan al verso 2 y 3, lo vamos a leer con más detenimiento. Quizás podemos empezar del 1. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La primera pregunta que le hace el rey es, ¿por qué estás triste? ¿Saben qué? En primer lugar, cuando pensamos en nuestra fe y cómo nuestra fe va creciendo, tenemos que darnos cuenta que ese camino, ese proceso, comienza con una fe
que alberga lugar para una carga espiritual. Cuando yo pienso en mi vida cristiana y digo, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué será que en mi vida cristiana nunca pasa nada? No sé, como que ser cristiano es una religión más y, no sé, como una filosofía de vida, no hagas esto, haz esto otro y ya se acabó todo. Si te estás preguntando eso, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿tu fe da lugar para que en tu corazón haya una carga espiritual? ¿Qué quiero decir con esto? Nehemías estaba triste. ¿Pero por qué estaba triste? Podría haber estado triste por muchas cosas. Podría haber estado triste porque quizás no estaba en Susa y no podía ir a Jerusalén, donde era la ciudad de sus padres. No sé, quizás tenía familiares ahí y no los podía visitar. Entonces dice, uy, estoy acá en Susa, ellos están en Jerusalén, me voy a poner triste. Podría haber estado triste también porque, bueno, era copero del rey y quizás era todo lo que iba a hacer en la vida, copero del rey, y ya su carrera no podía aspirar a más nada en la carrera. Bueno, me voy a poner triste por eso. Quizás podía ponerse triste porque veía que se moría la gente que él quería, sus amigos, y que él iba quedando solo. Quizás podía ponerse triste porque sus hijos no estaban con él. Había mil cosas por las cuales podía Nehemías ponerse triste. Pero ¿cuál es el objeto de la tristeza de Nehemías? ¿Cuál es la causa de la tristeza de Nehemías? La ciudad de Jerusalén. Lo que lo aflige a Nehemías es la obra de Dios. Lo que lo aflige a Nehemías es que Jerusalén simbolizaba, cristalizaba la gloria de Dios. Y le aflige a Nehemías ver que la ciudad que simboliza la gloria de Dios y la luz para las naciones está quemada y derrumbada por el fuego. ¿Y cómo será que él se pasó 4 meses orando y ayunando por esto hasta el punto tal que su cara ya no pudo ocultar más, que estaba triste? Estaba triste. Y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Ahora recordemos que Nehemías está diciendo que el rey obró de acuerdo a la mano de Dios. No tengo tiempo ahí para explicar una teología del Antiguo Testamento sobre esa frase, la mano de Dios. Es el poder de Dios que gobierna y que mueve el corazón del rey, que mueve el corazón de las personas, que lo controla todo, que todo está bajo su control. Dios es un Dios soberano y eso es lo que vemos en Nehemías. Ni siquiera el rey puede escaparse de la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, Dios va tocando el corazón del rey para que haga esa pregunta. Y le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? Ahora pensemos esto. Si Dios nos preguntara a nosotros en esta mañana, ¿por qué estás triste? ¿Qué dirías? Dios hoy te está preguntando en esta mañana, a través de este pasaje, ¿por qué estás triste? ¿Qué te entristece? ¿Alguna vez te has sentido tristeza? Yo creo que sí. Es ese sentimiento que uno siente que el corazón se le estruja. Uno siente que el corazón se hace añico, se hace chiquito. Y hasta a veces nos duele el pecho y nos agarramos un poquito así. Es ese sentimiento que produce que salgan lágrimas de nuestros ojos. Eso es estar triste. Pero Dios te pregunta en esta mañana a ti y a mí, ¿por qué estás triste? Ahora, ¿sabe qué? Podemos darle una respuesta al Señor. Y decir, Señor, estoy triste porque mi carrera no va bien, porque no me ascienden, porque tengo deuda, estoy triste porque tengo a mis hijos lejos, estoy triste porque me siento solo. Y son todas razones válidas y está bien. Pero si en tu vida la tristeza que va a generar tu corazón es solamente cosas que te pasan a ti, entonces hay un problema. Porque en la vida de Nehemías vemos que es un hombre de fe que en vez de ponerse triste por su propia vida, se pone triste por ver que la obra de Dios no avanza. Se pone triste por ver que la gloria de Dios, en ese caso, cristalizada, simbolizada en la ciudad de Jerusalén, no está brillando. A Nehemías no le importa tanto su propia vida, sino que le importa más la gloria de Dios.
Y se pone triste por eso. Esa tristeza, cuando nosotros nos ponemos tristes por las cosas de Dios, ¿saben cómo se llama? Carga espiritual. Tengo una carga espiritual por las cosas de Dios. Me entristezco, ¿por qué? Porque quizás veo que mis hijos no están caminando con Dios. Eso es una carga espiritual. Eso es una buena tristeza para tener. Me entristezco cuando veo que mis vecinos se pelean tanto que viven a 2 casas, pero yo estoy a 2 casas y escucho los gritos. ¿Qué produce en mi corazón eso? Bueno, vamos a llamar a la policía para que venga y los calle. O me aflige el corazón saber que ellos están en la oscuridad, saber que su matrimonio se está destruyendo porque no conocen de Cristo. Eso es una carga espiritual. Cuando pensamos en India, ¿se acuerdan, hermanos, que lo tuvimos al misionero aquí? Y escuchamos lo que él nos cuenta, el corazón no se mueve. ¿Saben qué? Si siempre nos ponemos tristes por las cosas que nos pasan a nosotros, esa es una señal de inmadurez espiritual. Esa es una señal de una fe que es inmadura. ¿Saben por qué? Miren, déjenme que les ponga un ejemplo. Después mi esposa me va a retar por este ejemplo. Pero mi hija Francesca, vamos a decir, no la pongas a Francesca ahí que después sale por el internet. Bueno, pero déjenme, muy gráfico. Mi hija Francesca, ¿saben por qué llora? Llora cuando le quitamos algo, le decimos esto no lo puede usar, señorita. Patale. Llora cuando se siente mal, cuando le duele algo, pero siempre está llorando por cosas que le pasan a ella. Francesca no va a decir, uy, mi papá vino cargado del trabajo, uy, voy a llorar por mi papá. No, ¿verdad? Mi mamá está cansada, trabajó todo el día, le arranqué los pelos, no, la pobre no se puede ni siquiera cambiar la ropa. Me entristece mi mamá. ¿Ustedes creen que Francesca podría pensar así? No. ¿Por qué? Porque es un bebé. Es un bebé. Ella no puede sentir empatía a ese nivel por nosotros. Ella no puede entristecerse por nosotros. Ella solamente se entristece por las cosas de ella. Cuando le quito no quiero decir la palabra porque no sé cosa que sea una mala palabra en su país, el pacifier. Cada uno dígale como lo dice en su país, por las dudas. Cuando le quita eso, los puertorriqueños dicen el bobo. El bobo, ¿verdad? Le sacan ahí. Y llora, pero siempre llora por las cosas de ella. ¿Y por qué pasa eso? Porque es un bebé. Pero de la misma manera, mis amados, si la tristeza que nosotros sentimos siempre tiene que ver conmigo, siempre tiene que ver con, estoy solo, nadie me quiere, mis hijos no me llaman, no puedo ascender en mi carrera, no puedo terminar mi carrera en tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy demostrando? Que soy un bebé espiritual. Mientras más mi fe crece y madura, más me importan las cosas que a Dios le importan. Más mi corazón sufre por las cosas que Dios sufre. ¿Se acuerdan cuando Jesús se para en esa ladera y ve al pueblo de Jerusalén? ¿Y qué le pasa al corazón de Jesús? Se quiebra. ¿Por qué? Porque los ve como ovejas sin pastor. Cuando a mí el corazón se me empieza a quebrar por ver a una ciudad de Chicago que se está perdiendo, entonces estoy empezando a crecer en mi madurez espiritual, porque estoy empezando a sentir y mi corazón le duele lo que a Dios le duele. Por eso si te pregunta el Señor de nuevo en esta mañana, ¿por qué estás triste? Y si en todas las razones que tienes no puedes encontrar ni siquiera una que tenga que ver con la gloria de Dios y con su obra, te invito a que pienses, ¿no crees que es hora de crecer? ¿No crees que es hora de madurar en la fe? Para los que son más jóvenes y están en la universidad, no puedes estar llorando. Ay, estoy estresado y estoy llorando. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque no voy a terminar mi carrera en tiempo. ¿Pero qué pasa? Y en vez de demorarme 2 años, me va a demorar 2 años y medio. Y los chicos están llorando, estresados. Esa no puede ser la causa mayor de tu tristeza. Fíjense que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7,
que la tristeza que produce Dios en mi vida es una tristeza para arrepentimiento que produce salvación. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Si siempre estás triste por ti mismo y por las cosas de este mundo, cada vez sentirás que mueres más. Pero si el Señor produce una tristeza en tu corazón por las cosas de Él, te va a pasar como Nehemías, que oró y en esa oración él confesó su pecado. ¿Y qué produjo eso en él? La salvación de un pueblo que estaba destruido. ¿Quieres que tu fe empiece a caminar, a funcionar? ¿Quieres ver la gloria de Dios en acción? Empieza por dejar que tu corazón albergue un espacio para tener una carga espiritual. ¿No te entristece ver que Dios te dio dones, talentos, y que quizás tú miras un tiempo pasado en tu vida donde servías a Dios, hacías cosas, estabas ahí, y hoy te miras a ti mismo y te ves que no estás haciendo absolutamente nada por el Señor? ¿No te entristece eso? Cuidado. Si esa tristeza no está ocurriendo en mi corazón, entonces tengo que preguntarme, ¿no será que soy un bebé espiritual? Ahora, en segundo lugar, cuando pensamos en el camino de una fe que llega a producir acciones, no solamente es una fe que comienza por primeramente albergar en mi corazón una carga espiritual, sino que, de acuerdo al versículo 4 y 5, es un proceso que continúa con una fe que produce ¿qué? Una disposición espiritual. Miremos junto el versículo 4 y 5 de Nehemías. Tenemos una pregunta del rey. Vamos a ver la segunda pregunta. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Miren, hay dos verbos acá muy importantes. El primero, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? Y la reedificaré. Estos dos verbos gobiernan esta unidad textual. La segunda pregunta que le hace el rey a Nehemías es, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué cosa me pides? Y él le contesta con dos verbos. El primero, envíame. Pero no es envíame ahí de turista para que, señor, rey, envíame porque yo estuve acá en la corte trabajando mucho, quiero hacer un viajecito a Jerusalén a visitar a la familia, a descansar un poco, hacer un poquito de turismo, a ver cómo se cayeron las paredes y sacar fotos y sacarme una selfie ahí con la pared del muro de Jerusalén para después volver a Susa. No, envíame ¿para qué? Para reedificar. Por eso les digo, hermanos, que en el proceso de esta fe que produce acción, comienza con tener una carga espiritual, pero en segundo lugar, con tener una disposición espiritual. Porque si Dios me pregunta a mí, ¿por qué estás triste? Y yo le digo, Señor, estoy triste por esta persona, por esta familia, por este ministerio que se está cayendo. Pero después el Señor me dice, ¿qué cosa pides? Y yo le digo, manda a alguien. ¿Qué pasa? No pasa nada, ahí se quedó, mi fe se quedó ahí. Una carga espiritual va a generar en mi vida consagración. ¿Y qué es consagración? Decirle al Señor, Señor, mi carrera, mis cosas ya no me importan. Lo que te pido es que me envíes. Lo que te pido es que me mandes. No al vecino, no al pastor Leandro, no a Edwin Rivera. Envíame a mí. ¿Sabes por qué no le decimos heme aquí al Señor? Porque en primer lugar no hay una carga espiritual. Estamos demasiado preocupados por las cosas de este mundo y nos olvidamos que Dios nos ha llamado con un llamamiento superior, un llamamiento santo. Pero ese llamamiento santo produce en mi vida estos dos verbos. Decirle, Señor, envíame. ¿Para qué? Y para ver cómo hacen los otros las cosas. Y ay, ahí está haciendo mal. Envíame para reedificar. Tiene un propósito. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro en su epístola en el capítulo 2, en el verso 9?
que nosotros somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando el Señor nos llamó a nuestros pecados, usted no eligió a Dios. Lea 1 Juan capítulo 4. En esto se demuestra el amor de Dios. No en que nosotros hayamos elegido a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él nos sacó, nosotros éramos un cadáver y Él nos dio vida y nos llamó. Pero no nos llamó para que, bueno, estemos ahí todos y seamos un lindo pueblo muy feliz. Nos llamó con una misión particular, con un propósito. Querido hermano, hermana en Cristo, tu vida tiene un propósito. Por eso si estás triste pensando qué sentido tiene mi vida, empieza a volver a la palabra de Dios y a darte cuenta que Dios te ha llamado con un propósito. Pero tenemos que decirle al Señor, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Cuando escuchas que el banco de alimentos, que es un ministerio de nuestra iglesia, necesita ayuda, ¿qué le dices al Señor? ¿No te duele eso en el corazón? Y si te está doliendo, ¿por qué no le dices, Señor, envíame a mí? Cuando ves que hay gente que necesita aprender la palabra de Dios, ¿sabes que hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿puede venir a mi casa a enseñarme la palabra? Me rompe el corazón. Porque puedo hacerlo con uno, con dos, pero yo no soy Dios para ser omnipresente y estar al mismo tiempo. Cuando escuchamos que hay hermanos que quieren aprender de la palabra y yo me quedo ahí sentado, ¿qué está pasando? Una carga espiritual genera una disposición espiritual donde tienen que salir estas dos palabras de mi corazón, envíame. Por eso volvamos a las preguntas, porque dijimos que Dios estaba tocando el corazón del rey. Si Dios te pregunta por qué estás triste, y ya empezamos mal porque en tu vida no hay ninguna tristeza espiritual, ¿qué pasa si Dios te pregunta hoy, qué cosa me pides? ¿Qué le dirías? Si hoy Dios te dijera, ¿qué cosa pides de mí? ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías algo para ti? ¿O le dirías, Señor, envíame? Una fe genuina produce consagración, hermanos. Donde ya a Nehemías no le importaba su carrera en Susa, en la capital del mundo, sino que le está diciendo, Señor, envíame a esa ciudad que está destruida. Yo creo que los enemigos de Nehemías, de la corte, hubieran estado felices al escuchar eso. ¿Por qué? Este hombre que está en una posición tan alta, está haciendo un suicidio de su carrera. Está pidiendo que lo manden a una ciudad que está destruida y que para colmo está siempre en el medio del conflicto. Porque está Egipto ahí luchando, porque está Siria, porque están todas estas naciones y está siempre en el medio. Lo que Nehemías le estaba pidiendo al rey era un suicidio para su carrera personal. Pero una fe genuina produce en el corazón de una persona consagración. Donde yo digo, ya no me importan más las cosas de este mundo, no me importa mi carrera, no me importa nada. Lo único que me importa es que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo nos enseñó el Señor a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo sigue? Hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando lo vemos a Jesús, la encarnación del Dios hombre en el Getsemaní, con una angustia, una tristeza, ¿por qué? Porque le esperaba la cruz. ¿Qué le dice a Dios el Padre? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una fe genuina produce en mi corazón disposición espiritual y consagración. Pero por último, en el proceso de la fe que se transmite y que llega a la acción, es un proceso que culminará con una fe que produce obras. Miramos juntos el versículo 6 en adelante. Vimos dos preguntas del rey, ahora vamos a ver la tercera. Yo no me lo estoy inventando, está ahí en el texto. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él.
Los eruditos piensan que quizás la reina favorecía a Nehemías. Y un poquito lo habló el rey. Cuando mi esposa me habla a mí, me dice, y fíjate tal cosa, ¿y influencia? Sí, mucho, porque al final la patrona es ella. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, que dice, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hermanos, la tercera pregunta que le hace al rey es, ¿cuál es el tiempo de esta misión y cuándo volverás? Lo que el rey quiere saber, el rey ha escuchado la necesidad, lo que está entristeciendo el corazón de Nehemías. El rey ha escuchado la disposición de Nehemías, envíame, pero ahora el rey quiere decir, bueno, está todo muy lindo, son todas cosas muy lindas, los planes muy lindos, que tú quieres ir, pero ¿y esto cómo lo vas a hacer en la práctica? Esa es la pregunta del rey. ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje? ¿Y qué necesitas? Y Nehemías está tan consagrado a Dios que no es que dice, Señor, envíame a mí y después se queda ahí. No, ya tiene un plan. Voy a necesitar madera, voy a necesitar un permiso de los gobernadores, este es el tiempo que voy a estar. ¿Por qué? Porque es real, porque Él lo quiere hacer. No es que Nehemías tuvo un sentimiento, una emoción y dijo, ay, yo quiero ir y obedecer a Dios, pero después, bueno, no, la verdad que si obedezco a Dios tengo que cambiar mi agenda, ya no puedo hacer más, no sé qué, el gimnasio, y ya no puedo hacer más esto, y no funcionaría, así que bueno, ya no. No, Nehemías hizo un plan concreto, que iba a modificar su agenda, iba a modificar su schedule en la semana, y le dice al rey cómo es que él planeaba cumplir esta misión. ¿Por qué digo que es un proceso que culmina con una fe que produce obras? Porque Nehemías no se queda solamente en entristecerse por la necesidad que está viendo, no se queda solamente en decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ir, sino que finalmente va. Mi mamá decía siempre, del dicho al hecho hay un largo trecho, decía mi mamá. Y esto es lo que estamos tratando de ver en esta mañana. Cómo del dicho llegamos al hecho a través no de lo que mi mamá nos dice, gracias a Dios, sino a través de lo que Dios nos dice en su palabra. Una fe genuina termina generando obras, acción. Creo que este ejemplo ya se lo di otras veces, no se enojen conmigo, pero imagínense que usted pone un automóvil en el punto neutral de la marcha. Está en neutral. El automóvil puede andar muy bien, usted lo puede pisar el acelerador, ¿y qué va a hacer? Run, run, hasta el motor funciona. ¿Hace ruido? Sí. Y usted puede estar ahí en un semáforo, en una luz roja, y se para otro coche. Imagínese, tú tienes un Ferrari y el otro tiene un Chevrolet, no sé, del año 60, ahí. ¿Y usted qué hace? Run, run, pisa el acelerador, run. Y el otro pobre se queda ahí. Uy. Y su coche, su automóvil es rojo, pulido y un motor poderoso, con una capacidad de que ese automóvil en 3 segundos, .5 alcance las 100 millas por hora. Y usted lo pisa y hace ruido. Supongamos que la luz se pone en verde y el Chevrolet del año 60 pone drive. ¿Y qué hace? Y empieza a ir despacito. Imagínese que usted en vez de ponerle drive, lo deja ahí en punto muerto, neutral. Usted puede pisar todo lo que quiera y hacer ruido todo lo que quiera. ¿Quién le va a ganar la carrera? El Chevrolet del año 60. ¿Por qué? Porque hay que poner la marcha. Hay que poner el auto en drive para que se mueva. No importa cuán poderoso sea el motor, qué lindo que sea el coche. Si no ponemos drive, el auto se queda ahí. Y saben que nosotros somos muchas veces así como creyentes. Tenemos el poder que operó en Cristo resucitándole los muertos, un motor poderosísimo.
Tenemos la imagen y semejanza de Cristo, un varón perfecto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pisamos el acelerador y hacemos ruido. ¿Cómo hacemos ruido? Señor, envíame a mí. Señor, te bendigo. Señor, te alabo. ¿Y después qué pasa? Y después vuelvo a mi casa y me quedo ahí. Pero cuando tengo que hacerlo, no lo hago. Una fe genuina produce, mis queridos, obras. Leamos el libro de Santiago. No le estoy diciendo que hay que hacer obras para ganar el favor de Dios. No. Lo que les estoy diciendo es que si verdaderamente he resucitado con Cristo y tengo una nueva identidad, el Espíritu Santo de Dios va a producir indefectiblemente buenas obras en mi vida. Estamos llenos de buenas intenciones, pero ¿saben qué? La obra de Dios y el reino de Dios no avanza por el sendero, el camino de las buenas intenciones. La obra de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 1, avanza cuando el creyente camina en las buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras, no son motivos, no son intenciones. Por eso si en nuestra vida espiritual yo empiezo a notar que sí, en mi corazón hay un deseo por Dios, en mi mente me lo sé todo, la teología, la doctrina, pero no hay obras. Tengo que preguntar y examinar mi fe. Ay, pastor, empezó de nuevo con eso. Y sí, ¿qué quiere que haga? Si el apóstol Pablo le dice a los corintios, examínese cada uno para ver si está corriendo la carrera. Mis queridos, si yo les predico otro evangelio que no sea el que tenemos en la palabra de Dios, yo tengo que ser llamado anatema. Pero si yo les predico la palabra de Dios, es Dios el que nos está ministrando. Y lo que nos está llamando ¿a qué? ¿A hacernos sentir mal? No, nos está llamando a la victoria. Pero para que haya victoria en mi vida espiritual, tengo que correr la carrera de acuerdo a sus términos, no a los míos. Y ese es el deseo, hermanos, no solamente de mi corazón, sino de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Que corramos la carrera de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. ¿Sabes qué pienso, hermanos? Si el domingo que viene les voy a mostrar un pequeño parte del documental que hicimos para los 20 años de la congregación en español. Y vamos a ver una estrella ahí, la hermana Ana Armas, hablando. Pero hay algo que ella dice en el documental que me llama poderosamente la atención. Este grupo de mujeres, junto con la hermana argentina Candiotti, empieza a orar. ¿Por qué? Por una carga espiritual que había en su corazón. De ver que Chicago era una ciudad que había muchos hispanos, pero el evangelio no les llegaba en la lengua de su corazón. Y oran por mucho tiempo. Y le van y le dicen al pastor Lyons, pastor, y el pastor dice, yo estaba hasta acá ya. Estas mujeres que me venían y me decían y las cosas del ministerio. Pero ¿qué hizo Dios? Dios recompensó la fe de estas mujeres y de otras personas que estaban buscando lo mismo. Había una tristeza espiritual, había una carga espiritual que se tradujo en una disposición en estas mujeres de decir, Señor, envíame a mí, que luego se tradujo en obras concretas. Hermanos, nosotros estamos aquí por la fidelidad de Dios demostrada 20 años atrás en esas mujeres que comenzaron a orar. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Acaso el Dios de esa gente no es el Dios también nuestro? ¿Acaso el Dios de Abraham no es el Dios nuestro? Claro que sí. Y si nosotros le decimos al Señor, envíame, Dios nos va a enviar. Usted sabe que usted no llegó a esta ciudad aquí por casualidad, no está sentado en ese banco por casualidad. Dios le trajo con un propósito. Y tenemos que juntos empezar a sentir tristeza por los que están perdidos. Tenemos que juntos empezar a sentir tristeza porque no estoy llevando una vida de santidad. Tristeza porque me falta oración. Tristeza porque soy un hombre sin disciplina. Tristeza porque quizás soy una mujer chismosa.
Y esa carga espiritual va a empezar a producir disposición espiritual. Y esa disposición espiritual se va a traducir en obras concretas. Voy a terminar el sermón esta mañana solamente comentando los versículos 9 y 10. En el versículo 9, Nehemías empieza a ejecutar la obra. Vine luego los gobernadores del otro lado del río y leí las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Ya estaba haciendo la misión. Pero miren cómo termina el versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Saben qué les quiero decir en esta mañana? Que cada vez que la fe que Dios nos ha dado por el poder del Espíritu Santo produce carga espiritual, consagración espiritual y acción y buenas obras, ¿saben qué va a pasar después? Oposición. Al enemigo no le va a gustar. Y nosotros tenemos que saber que si empezamos ese camino, van a empezar a llover piedras y palos. Por eso no es que, ay, qué hermoso esto, me encanta, pastor, ese sermón tan inspiracional, no sé cómo se inspira usted con las cosas que digo, paréntesis, ¿no? Ay, qué hermoso, sí, tener un propósito en la vida. Y ahí va la gente. Primer palo que viene en contra, ay, se están ahí, no puedo seguir, estoy desilusionado con la iglesia, estoy desilusionado con Dios, ya no quiero saber más nada. ¿Por qué? Porque en realidad ese deseo tenía que ver con un sentimiento de satisfacción personal, de yo sentirme útil y sentirme mejor. No funciona así. Nosotros nos consagramos delante de Dios, somos sus siervos, Él es el amo. Entonces recibimos un palo y seguimos caminando. ¿Por qué? Porque es la gloria de su nombre la que nos impulsa, no mi deseo de sentirme mejor yo mismo. Cuando te pegan un palo, viene el enemigo y te desanima y te quedas ahí tirado, tienes que pensar, ¿por qué estoy corriendo esta carrera? ¿La corro por la gloria de su nombre? ¿O la estoy corriendo porque me quiero sentir bien y en victoria espiritual? Hermanos, pensemos en esta mañana. ¿Qué tal si Dios nos está preguntando en esta mañana, ¿por qué estás triste? Te pregunto en esta mañana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Y no te digo que haya cosas que sí nos lastimen el corazón, la pérdida, gente que pasa la presencia de Dios. Está bien eso. Pero ¿hay en tu corazón lugar, espacio para una carga espiritual? Y si Dios te dijera en esta mañana, ¿qué pides? ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías algo para ti? ¿O le dirías en esta mañana al Señor, Señor, envíame? Señor, envíame. Y si el Señor te preguntara cuán serio es lo que me estás diciendo, ¿qué le dirías en el Señor esta mañana? ¿Por qué no empiezas en el corazón a trabajar con tu agenda semanal y decir, Señor, así es como pretendo hacerlo?